En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes en este hermoso día, mis hermanos y mis amigos que sintonizan el canal de la Iglesia Emmanuel. Hoy les compartiré acerca del capítulo 4 del libro de Mateo, para lo cual lo dividimos en 4 partes. La primera del verso 1 al 11 que dice la tentación de Cristo. La segunda del 12 al 17, el comienzo del ministerio de Cristo. La tercera del 18 al 22, el llamado de Simón y los otros. La última parte del 23 al 25, Jesús enseña y hace milagros. La primera porción dice de esta manera, del 1 al 11, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedras. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Quiere decir esto que con frecuencia a la tentación de Cristo, obsérvese que fue tentado inmediatamente después de ser declarado Hijo de Dios y Salvador del mundo. Los grandes privilegios y las señales especiales del favor divino no aseguran a nadie que no va a ser tentado, pero si el Espíritu Santo da testimonio que hemos sido adoptados como hijos de Dios, eso contestará todas las sugerencias del espíritu malo. Cristo fue llevado al combate. Si hacemos gala de nuestra propia fuerza y desafiamos al diablo a tentarnos, provocamos a que Cristo nos deje liberados a nosotros mismos. Otros son tentados cuando son desviados por su propia concupiscencia y son seducidos. Santiago 1:14 dice: pero nuestro Señor Jesús no tenía naturaleza corrupta, por tanto, Él fue tentado solo por el diablo. Se manifiesta en la tentación de Cristo que nuestro enemigo es sutil, mal intencionado, muy atrevido, pero se le puede resistir. Consuelo para nosotros es que Cristo sufrió siendo tentado, porque así se manifiesta que nuestras tentaciones, mientras no cedamos a ellas, no son pecados y solo son aflicciones. En todas sus tentaciones, Satanás atacaba para que Cristo pecara contra Dios. 1. Lo tentó a desesperarse
de la bondad de su Padre y a desconfiar del cuidado de su Padre. Una de las tretas de Satanás es sacar ventaja de nuestra condición externa, y los que son puestos en aperturas tienen que redoblar sus guardias. Cristo respondió todas las tentaciones de Satanás con un está escrito, para darnos el ejemplo al apelar a lo que está escrito en la Biblia. Nosotros debemos adoptar este método cada vez que seamos tentados a pecar. Aprendamos a no seguir rumbos equivocados a nuestra provisión cuando nuestras necesidades son siempre tan apremiantes. El Señor proveerá en una y otra forma. Satanás tentó a Cristo a que presumiera del poder y protección de su Padre en mentira. De seguridad no hay extremos más peligrosos que la desesperación y la presunción, especialmente en lo referido a los asuntos de nuestra alma. Satanás no objeta lugares sagrados como escenario de sus asaltos. No bajemos la guardia en ningún lugar. La ciudad santa es el lugar donde, con la mayor ventaja, tienta a los hombres al orgullo y a la presunción. Todos los altos, santos lugares resbalosos. El avance en el mundo hace al hombre un blanco para que Satanás le dispare sus dardos de fuego. Satanás está tan bien versado en las Escrituras que es capaz de citarlas fácilmente. Si lo está, es posible que un hombre tenga su cabeza llena de nociones de las Escrituras y su boca llena de expresiones de las Escrituras, mientras su corazón está lleno de desconadas enemistades con Dios y contra toda bondad. Satanás citó mal las palabras. Si nos salimos de nuestro camino, fuera del camino de nuestro deber, abandonamos la promesa y nos ponemos fuera de la protección de Dios. Este pasaje, ¿sí? Deuteronomio capítulo 8, verso 3, hechos contra el tentador, por tanto, él omitió una parte. Esta promesa es firme y resiste bien, pero ¿seguiremos en pecado para que la gracia abunde? No. Por lo tanto, tengamos cuidado que Satanás con sus artimañas puede utilizar la misma palabra para engañarnos. Los versos del 12 al 17 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejó a Nazaret y vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Donde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir esto, justo es que Dios quita el evangelio y los medios de gracia de quienes los desprecian y los arrojan de sí. Cristo no se quedará mucho tiempo donde no sea bienvenido. Los que están sin Cristo están en las tinieblas. Están instalados en esa condición, una postura contenta.
lo eligen antes que la luz, son voluntariamente ignorantes. Cuando viene el Evangelio, viene la luz. Cuando llega a cualquier parte, cuando llega a su alma, ahí se hace de día. La luz revela y dirige, así lo hace el Evangelio. La doctrina del arrepentimiento es buena doctrina del Evangelio, no solo el austero Juan el Bautista, sino que el bondadoso Jesús predicó el arrepentimiento. Vemos los versos del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre le siguieron. Entonces, cuando Cristo empezó a predicar, empezó a reunir discípulos que debían de ser oyentes y luego predicadores de su doctrina, que debían de ser testigos de sus milagros y luego testificar acerca de ellos. No fue a la corte de Herodes, ni fue a Jerusalén a los sumos sacerdotes, ni a los ancianos, sino al mar de Galilea, a los pescadores. El mismo poder que llamó a Pedro y a Andrés podría haber traído a Anás y a Caifás, porque nada es imposible con Dios, pero Cristo eligió lo necio del mundo para confundir a los sabios. Por lo tanto, Dios puede llamar a cualquiera, hermanos, y puede llamarte a ti también. Por último, vemos los versos 23 al 25 y dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judá y del otro lado del Jordán. Quiere decir que donde iba Cristo confirmaba su misión divina por medio de milagros, que fueron emblemas del poder sanador de su doctrina y del poder del Espíritu que lo acompañaban. Ahora no encontramos en nuestros cuerpos el milagroso poder sanador del Salvador, pero sí somos curados por la medicina. La alabanza es igualmente suya. Aquí se usan tres palabras generales. Él sanó toda enfermedad o dolencia. Ninguno fue demasiado mala, ninguno demasiado terrible para que Cristo no lo sanara con una palabra. Por lo tanto, vemos aquí, hermanos, de que Jesucristo, ¿sí?, en su ministerio, ¿sí?, lo que hacía era sanar a las personas, sanar el cuerpo, pero también sanar el alma, porque perdonaba pecados. Hasta hoy esto sigue aconteciendo. Sigue sanando el cuerpo, sigue sanando el alma y sigue salvando a las personas. Sigámoslo pues cada día y busquemos su ayuda, su favor, para que seamos bendecidos con lo que Él ha dejado escrito en su palabra que hagamos cada día. Que Dios les bendiga en este día, mis hermanos. Espero que estas enseñanzas de este capítulo nos ayude a recordar
lo que Él nos ha dicho, lo que hemos leído en su palabra y que debemos de seguir viviéndolo y practicándolo en el nombre de Jesús.